Durante miles de años, las tierras conocidas hoy en día como Rusia y Ucrania fueron habitadas por tribus nómadas y misteriosas culturas de la Edad de Bronce. El único registro que dejaron fueron sus tumbas en las grandes praderas abiertas del sur de estepa. Enterraron a sus jefes bajo enormes montículos llamados kurdans. El antiguo historiador griego Heródoto llamó a estas personas escitas. Sus tierras fueron invadidas por los mismos guerreros nómadas que derribaron el Imperio Romano. La tierra fue colonizada por los esclavos. Compartieron un poco de idioma y cultura, pero se dividieron en muchas tribus diferentes. Vikingos de Escandinavia, conocidos en el este como varangianos, remaban por los largos ríos de Rusia en incursiones arriesgadas y expediciones comerciales. Según la leyenda, los esclavos orientales le pidieron a un jefe varangiano llamado Rurik que fuera su príncipe y uniera a las tribus. Aceptó e hizo su capital en Novgorod. Su dinastía, los Rurikids, gobernaría Rusia durante 700 años. Su gente se llamaban el Ros y dieron su nombre a la tierra. El sucesor de Ruriko, Oleg, capturó Kiev, convirtiéndose en la capital de un nuevo estado, Kievan Rus. Un siglo más tarde, buscando vínculos más estrechos con el Imperio Bizantino al sur, Vladimir el Grande adoptó su religión y se convirtió al cristianismo ortodoxo. Todavía es venerado hoy como el hombre que trajo el cristianismo a Ucrania y Rusia. Yaroslav el Sabio codificó las leyes y conquistó nuevas tierras. Su reinado marcó la edad de oro de Kievan Rus. Fue uno de los estados más sofisticados y poderosos de Europa. Pero después de la muerte de Yaroslav, sus hijos lucharon entre sí. Kievan Rus se desintegró en un mosaico de príncipes en conflicto. Al igual que surgió una nueva amenaza mortal desde el este, los mongoles bajo Genghis Khan habían invadido gran parte de Asia. Ahora lanzaron una gran incursión a través de las montañas del Cáucaso y derrotaron a los príncipes de Kiev de la batalla del río Kalka, pero luego se retiraron. 14 años después, los mongoles volvieron. Un gigantesco ejército liderado por Batu Khan invadió la tierra. Las ciudades que resistieron fueron quemadas, su gente masacrada. La ciudad de Novgorod se salvó porque se sometió a los mongoles. Su príncipe Alexander Nevsky luego salvó la ciudad de nuevo, derrotando a los caballeros teutónicos en la batalla del hielo. Luchó sobre un lago congelado. Sigue siendo uno de los héroes más venerados de Rusia. Los mongoles gobernaron la tierra como conquistadores. Su nuevo imperio se llamaba la Horda de Oro, gobernado por un khan de su nueva capital en Sarai. Los príncipes rusos eran sus vasallos. Fueron obligados a rendir homenaje o sufrieron devastadoras redadas de represalia. Llamaron a sus opresores tártaros. Vivían bajo el yugo tártaro. El hijo de Alexander Nevsky, Daniel, fundó el Gran Principado de Moscú, que creció rápidamente en el poder. Bajo el Gran Uzbek Khan, los tártaros se convirtieron al Islam. Un poder creciente, el Gran Ducado de Lituania, derrotó a los tártaros en la batalla de las Aguas Azules y conquistó Kiev. 18 años después, Dmitri Donskói, Gran Príncipe de Moscú, también derrotó a los tártaros en la gran batalla del campo Kulikov. Después de años de luchas internas, la Horda de Oro comenzó a desintegrarse en otros rivales. Constantinopla, capital y último puesto de avanzada del otrora gran imperio bizantino, cayó en manos del Imperio Otomano de Turquía. Algunos aclamaron a Moscú como la tercera Roma, la sede de la fe cristiana ortodoxa, ahora que Roma y Constantinopla habían caído. Mientras tanto, los grandes príncipes de Moscú continuaron expandiendo su poder, anexando Novgorod y forjando el primer estado ruso.
el río Ura, Iván III de Moscú se enfrentó al ejército tártaro y lo obligó a retirarse. Rusia finalmente había arrojado el yugo de Tártaro. Bajo el gran príncipe Basilio III, Moscú continuó creciendo en tamaño y poder. Su hijo Iván IV fue coronado el primer zar de Rusia. Sería recordado como Iván el Terrible. Iván conquistó las tierras de Tártaro en Kazán y Astracán, pero fue derrotado en la guerra de Livonia por Suecia y la mancomunidad polaco-lituana. Las reformas modernizadoras de Iván dieron paso a un reinado de terror y ejecuciones en masa alimentadas por su paranoia violenta. Rusia seguía siendo vulnerable. Los asaltantes del Khanate de Crimea pudieron quemar el mismo Moscú, pero al año siguiente las fuerzas rusas derrotaron a los tártaros en Molodi, justo al sur de la ciudad. Los cosacos ahora vivían en la estepa abierta, una región sin ley entre tres estados enfrentados. Eran expertos jinetes que vivían libremente y que a menudo eran reclutados por Rusia y Polonia para luchar como mercenarios. El propio hijo de Iván el Terrible, el zarevich, fue víctima de una de las violentas rabias de su padre, golpeado hasta morir con el cetro real. El aventurero cosaco Yermak Timofeyevich dirigió la conquista rusa de Siberia, derrotando a los tatares y sometiendo a las tribus indígenas. En el norte se fundó Arjángelsk, por el momento el único puerto marítimo de Rusia, que lo une con Europa occidental, aunque estaba congelado en invierno. Iván el Terrible fue sucedido por su hijo Feodor I, quien murió sin hijos. Fue el final de la dinastía Rurikida. El consejero de Iván, Boris Godunov, se convirtió en zar, pero después de su repentina muerte, su viuda y su hijo adolescente fueron brutalmente asesinados, y el trono fue tomado por un impostor que decía ser el hijo de Iván el Terrible. Él también fue asesinado pronto. Rusia se deslizó hacia la anarquía, el llamado tiempo de los problemas. Rebeldes y ejércitos extranjeros arrasaron la tierra, y la población fue diezmada por el hambre y la plaga. Las tropas polacas ocuparon Moscú, tropas suecas tomaron Novgorod. El Estado ruso parecía estar al borde de la extinción. En 1612, Rusia estaba en un estado de anarquía. Lo llamaron el tiempo de los problemas. La gente estaba aterrorizada por la guerra, el hambre y la plaga. Hasta un tercio de ellos perecieron. Las tropas extranjeras ocuparon Moscú, Smolensk y Novgorod. Pero luego Rusia se defendió. El príncipe Posarsky y un comerciante Kuzma-Minin llevaron a la milicia rusa a Moscú y echaron a la guarnición polaca. Desde 2005, este evento se ha conmemorado cada 4 de noviembre, como el Día de la Unidad Nacional Rusa. La Asamblea Rusa Zemsky-Savo se dio cuenta de que el país tenía que unirse detrás de un nuevo gobernante y eligió a un noble de 16 años, Mikhail Romanov, como el próximo zar. Su dinastía gobernaría Rusia durante los próximos 300 años. El zar Mikhail intercambió territorio por paz, ganando un espacio de respiración muy necesario para Rusia. Su hijo, el zar Alexei, implementó un nuevo código legal, el Sobornoyo Losenille. Convirtió a todos los campesinos rusos, el 80% de la población, en siervos efectivamente esclavos, su estatus heredado por sus hijos y sin libertad para viajar o elegir a su amo. Fue un sistema que dominó la vida rural rusa durante los siguientes 200 años.
El jefe de la Iglesia Ortodoxa, el patriarca Nikon, impuso reformas religiosas que dividían a la Iglesia entre reformadores y viejos creyentes. Es un cisma que continúa hasta hoy. Los cosacos ucranianos, que se rebelaron contra la comunidad polaca lituana, reconocieron al zar Alexei como señor supremo a cambio de su apoyo militar. Condujo a la guerra de 13 años entre Rusia y la comunidad polaca lituana. Rusia salió victoriosa, reclamó a Smolensk y tomó el control del este de Ucrania. Una revuelta contra el gobierno zarista, encabezada por un cosaco renegado, Senkarazin trajo la anarquía al sur de Rusia. Finalmente fue suprimido. Razin fue llevado a Moscú y ejecutado por despiece. El enfermo pero altamente educado Feodor III pasó muchas reformas, abolió mestichezgo, el sistema que había otorgado cargos gubernamentales, de acuerdo con la nobleza en lugar del mérito, y quemó simbólicamente los antiguos libros de rango. Pero Feodor murió a los 19 años. Su hermana Sofía se convirtió en la princesa regente, gobernando en nombre de sus hermanos menores, los zares Iván V y Pedro I. Después de siglos de conflicto, Rusia y la comunidad polaca lituana firmaron un tratado de paz eterna. Rusia se unió a la Liga Santa en su guerra contra el Imperio Otomano. El reinado de Sofía también vio el primer tratado entre Rusia y China, estableciendo la frontera entre los dos estados. A los 17 años, Pedro tomó el primer poder de su hermanastra Sofía. Pedro se convirtió en el primer gobernante ruso en viajar al extranjero. Viajó por Europa con su gran embajada, buscando aliados para la guerra de Rusia contra Turquía, y aprendiendo los últimos avances en ciencia y construcción naval. La guerra contra Turquía fue concluida con éxito por el Tratado de Constantinopla. Rusia ganó Azov, el aliado de Turquía, el Kanato de Crimea y con eso, el punto de apoyo en el Mar Negro. Pedro hizo muchas reformas, buscando convertir a Rusia en un estado europeo moderno. Exigió que los nobles rusos se vistieran y se comportaran como europeos. Hizo que aquellos que se negaron a afeitarse pagaran un impuesto de barba. Pedro construyó la primera armada rusa, reformó el ejército y el gobierno, y promovió la industria, el comercio y la educación. En la Gran Guerra del Norte, Rusia, Polonia, Lituania y Dinamarca tomaron el poder dominante en el Báltico, Suecia. La guerra comenzó mal para Rusia con una derrota desastrosa para Carlos X de Suecia en Narva, pero Rusia ganó una segunda batalla de Narva. Antes de aplastar al ejército de Carlos en la batalla de Poltava. En la costa báltica, Pedro completó la construcción de una nueva capital, San Petersburgo. La construcción de lo que se convertiría en la segunda ciudad más grande de Rusia, entre las marismas costeras, fue un logro notable, aunque costó la vida de muchos miles de siervos. La Gran Guerra del Norte terminó con el Tratado de Nystad. Las ganancias de Rusia a expensas de Suecia lo convirtieron en la nueva potencia báltica dominante. 4 años antes de su muerte, Pedro fue declarado Pedro el Grande, padre de su país, emperador de todas las Rusias. Pedro fue sucedido por su esposa Catalina. Luego su nieto Pedro el II, que murió de viruela de tan solo 14 años. La emperatriz Ana Leonovna, hija de Iván
el hermanastro de Pedro el Grande, fue famosa por su decadencia y la influencia de su amante alemán, Elsewien. Vitus Beringo, un explorador danés en servicio ruso durante el reinado de Anna, lideró la primera expedición para trazar la costa de Alaska. También descubrió las Islas Aleutianas y luego dio su nombre al mar que separa a Rusia y América. Después de la muerte de Ana, su nieto Iván el VI fue depuesto por la hija de Pedro el Grande, Elizabeth. Iván el VI pasó toda su vida en cautiverio hasta los 23 años. Fue asesinado por sus guardias durante un intento fallido de rescate. Mientras tanto, Elizabeth era famosa por su vanidad, extravagancia y muchos jóvenes amantes. Pero también fue capaz de un liderazgo decisivo. En alianza con Francia y Austria, Elizabeth llevó a Rusia a la Guerra de 7 años contra Federico el Grande de Prusia. El ejército ruso infligió una aplastante derrota a Federico en la batalla de Kunersdorf, pero no logró explotar su victoria. Mientras tanto, en San Petersburgo, el Palacio de Invierno se completó a un gran costo. Seguiría siendo la residencia oficial de los monarcas hasta la Revolución Rusa de 1917. Pedro el III fue el nieto de Pedro el Grande, por parte de su hija mayor, Ana Petrovna, quien murió como consecuencia del parto. Criado en Dinamarca, Pedro apenas hablaba ruso y admiraba mucho al enemigo de Rusia, Federico el Grande. Así que hizo que Rusia cambiara de bando en la Guerra de los 7 años, salvando a Federico de una derrota casi segura. Las acciones de Pedro enojaron a muchos oficiales del ejército y siempre fue despreciado por su esposa alemana Caterina. Juntos depusieron a Pedro el III, quien murió una semana después en circunstancias sospechosas. Su esposa Catalina se convirtió en emperatriz de Rusia. Su reinado sería recordado como uno de los más gloriosos de Rusia. A principios de la década de 1700, las reformas de Pedro el Grande pusieron a Rusia en el camino de convertirse en una gran potencia europea, pero fue la esposa alemana de su nieto, Caterina, quien depuso a su marido para convertirse en emperatriz de Rusia, quien supervisó la finalización de esa transformación. Como Pedro, ella también sería recordada como la Gran. Caterina fue estudiante y admiradora de la Ilustración francesa, e incluso se correspondió con el filósofo francés Voltaire. Ella reinó como un autócrata ilustrado. Su poder no estaba controlado, pero perseguía los ideales de la razón, la tolerancia y el progreso. Caterina se convirtió en la gran patrona de las artes y el aprendizaje. Se construyeron escuelas y colegios. El Teatro Bolshoi fue fundado, así como la Academia Imperial de Bellas Artes. Mientras que su propia magnífica colección de obras de arte ahora forma la base del mundialmente famoso Museo del Hermitage. Caterina alentó a los europeos a mudarse a Rusia para compartir su experiencia y ayudó a los inmigrantes alemanes a establecerse en la región del Volga, donde se les conoció como alemanes del Volga. Sus comunidades sobrevivieron casi 200 años, hasta que, siguiendo las órdenes de Stalin, fueron deportados al este al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El reinado de Caterina también vio una enorme expansión territorial. En el sur, Rusia derrotó al Imperio Otomano, ganando nuevas tierras y las fortalezas de Sobikerchit. Pero luego Caterina se enfrentó a una gran revuelta campesina, liderada por el cosaco renegado Yemelian Pugachev. Los rebeldes tomaron muchas fortalezas y ciudades y asaltaron la ciudad de Kazán, antes de que finalmente fueron derrotados por el ejército ruso. Luego Caterina incorporó a la fuerza a los cosacos de Zaporozhia en el Imperio ruso y anexó el Khanate de Crimea.
una espina en el costado de Rusia durante 300 años. Las nuevas tierras de Rusia en el sur fueron nombradas Novorossiya, Nueva Rusia. Escasamente poblados, fueron colonizados por colonos rusos bajo la supervisión del príncipe Potenkin, el asesor y amante de Caterina. La comunidad polaco-lituana, agotada por la guerra y a merced de sus vecinos, fue dividida en una serie de particiones, y Rusia se llevó la parte del Don. Polonia no resurgió como una nación independiente hasta 1918. Rusia heredó una gran población judía de Polonia, y Catalina decretó que solo podían vivir en el llamado pálido asentamiento, y fueron excluidos de la mayoría de las ciudades. En Francia, la Revolución Francesa condujo a la ejecución del rey Luis XVI. Caterina estaba horrorizada y en los últimos años de su reinado le dio la espalda al idealismo liberal de su juventud. 3 años después, Caterina murió, acabando con uno de los reinados más gloriosos de la historia rusa. Le sucedió su hijo Paul, un hombre obsesionado por la disciplina y los detalles militares y que se oponía a todas las obras de su madre. Rusia se unió a la coalición de las potencias europeas, luchando contra la Francia revolucionaria. El mariscal Suvórov, uno de los mayores comandantes militares de Rusia, ganó una serie de victorias contra los franceses en el norte de Italia. Pero la guerra más amplia fue un fracaso. Mientras tanto, las reformas de Pablo habían alienado al ejército y la nobleza de Rusia, y fue asesinado en un golpe de palacio. Fue sucedido por su hijo de 23 años Alejandro, quien compartió la visión de su abuela Caterina para un Estado ruso más moderno. Su asesor, el brillante conde Mikhail Speransky, reformó la administración y las finanzas, pero el emperador se negó a respaldar sus planes para una constitución liberal. Por último, fue la guerra con Francia la que dominaría el reinado de Alejandro. Francia tuvo un nuevo emperador, Napoleón Bonaparte, quien infligió una serie de derrotas a Rusia y sus aliados. En Austerlitz, Eylau y Friedland. Pero en Tilsit en 1807, los dos jóvenes emperadores se reunieron y hicieron una alianza. Rusia atacó a Suecia, anexando Finlandia, que se convirtió en un gran ducado autónomo dentro del Imperio ruso. Pero entonces, en 1812, Napoleón invadió Rusia. En Borodino, los ejércitos francés y ruso se enfrentaron en una batalla gigantesca, uno de los más sangrientos de la época. Napoleón salió victorioso, pero el ejército ruso escapó intacto. Napoleón ocupó Moscú, que fue destruido por un incendio. Y cuando Alejandro se negó a negociar, el ejército francés se vio obligado a hacer una larga retirada durante el invierno ruso y fue aniquilado. Napoleón recibió un golpe mortal y Rusia, junto con Prusia, Austria y Gran Bretaña, lideró la lucha que terminó con la captura de París y la abdicación de Napoleón. En el Congreso de Viena, como parte del botín de la guerra, Alejandro se convirtió en rey de Polonia. Luego, con Austria y Prusia, formó la Santa Alianza con el objetivo de evitar nuevas revoluciones en Europa. Mientras tanto, en los Balcanes y el Cáucaso, Rusia había estado librando guerras intermitentes contra el Imperio Otomano, Persia y las tribus locales. La frontera había sido empujada al sur para incorporar Besarabia, Circasia, Chechenia y gran parte de la Georgia moderna, Dagestán, Azerbaiyán y Armenia.
pero los pueblos del Cáucaso se resistieron amargamente al gobierno ruso. El intento de Rusia de imponer su autoridad en la región llevó a la Guerra de los Cáucasos, un conflicto brutal que se libró entre las montañas y los bosques y se prolongaría durante casi 50 años. Alejandro fue sucedido por su hermano Nicolás, un conservador y reaccionario, pero partes de la sociedad rusa ahora habían desarrollado un apetito por el liberalismo de estilo europeo, incluidos ciertos oficiales del ejército que habían visto otras formas de hacer las cosas durante las guerras napoleónicas. Vieron a Nicolás como un obstáculo, y el primer desafío del nuevo emperador sería una revuelta militar. Epic History. 1825, la victoria sobre Napoleón no había confirmado el estatus de Rusia como potencia mundial, pero había descontento dentro de Rusia entre los intelectuales y oficiales del ejército, algunos de los cuales habían formado sociedades secretas para planear el derrocamiento del sistema autocrático de Rusia. Cuando el emperador Alejandro tuvo éxito, no como lo esperaban su hermano Constantino, sino un hermano menor Nicolás, una de estas sociedades secretas utilizó la confusión para lanzar un golpe militar. Pero la revuelta decembrista, como se supo, fue derrotada por tropas leales y los cabecillas fueron ahorcados. Otros fueron enviados al exilio interno en Siberia. Esto se convertiría en una sentencia común para los delincuentes y los presos políticos en la Rusia zarista. Nicolás pasó a adoptar una doctrina oficial de ortodoxia, autocracia y nacionalidad. El Estado debía apoyarse en los pilares de la Iglesia, el zar y el espíritu nacional ruso, un claro rechazo de los valores del liberalismo europeo. En el Cáucaso los enfrentamientos fronterizos con Persia llevaron a una guerra, que terminó en la victoria rusa completa. El Tratado de Turkmenchay obligó a Persia a ceder todos los territorios de la región a Rusia y pagar una gran indemnización. El apoyo ruso a Grecia en su guerra de independencia contra los otomanos llevó a la guerra entre Rusia y el Imperio Otomano. La victoria rusa trajo más ganancias en la región del Mar Negro. Una revuelta polaca dirigida por jóvenes oficiales del ejército fue aplastada por las tropas rusas. Alexander Pushkin, el mejor poeta de Rusia, recibió un disparo en un duelo y 2 días después murió a causa de sus heridas. Nicolás envió tropas para ayudar a sofocar una revuelta húngara contra el gobierno austriaco. La voluntad del emperador de ayudar a reprimir las revueltas liberales le ganó el apodo de gendarme o policía de Europa. Se abrió el primer ferrocarril importante de Rusia, que conecta San Petersburgo y Moscú. Alejandro es un destacado crítico intelectual de la autocracia de Rusia. Emigró a Londres, donde continuó pidiendo reformas en su país de origen. Más tarde sería descrito como el padre del socialismo ruso. El Imperio Otomano, ahora conocido como el hombre enfermo de Europa, reaccionó ante más provocaciones rusas al declarar la guerra. La flota rusa del Mar Negro infligió una aplastante derrota a los turcos en la batalla de Sinope. Pero Gran Bretaña y Francia, alarmados por la expansión del sur de Rusia y el posible control de Constantinopla, declararon la guerra a Rusia. Los aliados desembarcaron tropas en Crimea y sitiaron la base naval de Sebastopol, que cayó después de un agotador asedio de 1 año. En el Báltico, los buques de guerra británicos y franceses bloquearon la capital rusa, San Petersburgo. Rusia se vio obligada a firmar una paz humillante, retirar sus fuerzas del Mar Negro y suspender los planes para una mayor expansión hacia el sur. Nicolás I fue sucedido por su hijo Alejandro II.
La guerra de Crimea había expuesto la debilidad de Rusia. El país se quedó muy por detrás de sus rivales europeos en la industria, la infraestructura y el poder militar. Así que Alejandro, a diferencia de su padre, decidió aceptar la reforma. El signo más obvio del atraso de Rusia fue la servidumbre. Según el censo de 1857, más de un tercio de los rusos eran siervos, obligados a trabajar la tierra de sus amos con pocos derechos, restricciones al movimiento, y su estado se transmitía a sus hijos. Eran esclavos en todo menos al nombre. En 1861, Alejandro II abolió la servidumbre en Rusia. Fue aclamado como el libertador, pero en realidad la mayoría de los antiguos siervos permanecen atrapados en la servidumbre y la pobreza. Las reformas de Alejandro continuarían con la creación de Zemstva, asambleas provinciales con autoridad sobre los asuntos locales, incluida la educación y el bienestar social. En el lejano oriente, Rusia forzó concesiones territoriales de una China debilitada, lo que llevó a la fundación de Vladivostok, el principal puerto pacífico de Rusia. El ejército ruso aplastó una vez más otro levantamiento de los polos y los letonos contra el gobierno ruso. En el Cáucaso, la larga y brutal guerra de Rusia contra las tribus locales llegó a su fin, con sus líderes jurando juramento de lealtad al zar. En Asia Central, el imperio ruso se fue expandiendo gradualmente hacia el sur. Los ejércitos rusos derrotaron al Emirato de Bujará y al Kanato de Khiva, y en la década de 1880, Rusia había conquistado la mayor parte de lo que entonces se llamaba Turquistán. Hoy en día los países de Kazajstán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. La rivalidad imperial en Asia Central entre Rusia y Gran Bretaña llevó al gran juego una versión del siglo XIX de la Guerra Fría. Centrados en Afganistán, diplomáticos y espías de ambos lados intentaron obtener apoyo local, ampliar su propia influencia y limitar la expansión de su rival mientras evitaban la confrontación militar directa. Rusia decidió vender Alaska a los Estados Unidos por $7.2 millones. Muchos estadounidenses pensaron que era un desperdicio de dinero. El oro y el petróleo se descubrieron allí mucho más tarde. Se publicó La Guerra y la Paz de Leo Tolstoy, todavía considerada como una de las obras literarias más grandes del mundo. A finales del siglo XIX fue una época dorada cultural para Rusia, un periodo de grandes literarios y compositores destacados. Rusia, en apoyo de las revueltas nacionalistas en los Balcanes contra el gobierno otomano, fue a guerra con el Imperio Otomano una vez más. Las tropas rusas cruzaron el Danubio, luego con la ayuda búlgara, luchó para asegurar el pase vital de Chipre. Luego lanzaron un sangriento sitio de Plevna en Bulgaria durante 5 meses. Rusia y sus aliados finalmente obtuvieron victoria, con sus tropas amenazando a propia Constantinopla. Pero en el Congreso de Berlín, Rusia se inclinó ante la presión internacional y aceptó ganancias limitadas, en un acuerdo que también llevó a la independencia de Rumania, Serbia, Montenegro y más tarde Bulgaria. Mientras tanto, dentro de Rusia, los grupos políticos radicales se vieron cada vez más frustrados por las limitadas reformas de Alejandro II. Hubo varios intentos fallidos de asesinar al emperador, pero mientras se preparaba para aprobar nuevas reformas constitucionales, fue asesinado en San Petersburgo por una bomba lanzada por miembros de la Voluntad Popular, uno de los primeros grupos terroristas modernos del mundo. Este acto de violencia solo conduciría a una nueva era de represión. En 1881, el emperador ruso Alejandro II fue asesinado por terroristas de izquierda en San Petersburgo. Hoy el lugar donde fue herido de muerte
está marcado por la magnífica Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada. Alejandro el II había sido un reformador, aclamado como un libertador por liberar a los siervos de Rusia. Pero su hijo y sucesor Alejandro el III creía que las reformas de su padre habían desatado peligrosas fuerzas dentro de Rusia que finalmente lo llevaron a su muerte. Como emperador se comprometió públicamente a reafirmar el gobierno autocrático, declarando que, en medio de nuestro gran dolor, la voz de Dios nos ordena emprender con valentía la tarea de gobernar con fe en la fuerza y la rectitud del poder autocrático. La policía secreta del zar, la llamada Okranka, recibió la orden de infiltrarse en los numerosos grupos revolucionarios de Rusia. Los culpables de conspirar contra el gobierno fueron ahorcados o enviados al exilio interno en Siberia. Alejandro el III era un hombre piadoso que apoyaba a la Iglesia Ortodoxa y afirmaba una fuerte identidad nacional rusa. Los judíos de Rusia se convirtieron en víctimas de esta política. Ya habían sido blancos de disturbios raciales conocidos como pogroms, después de que se difundieran falsos rumores de que eran responsables del asesinato del emperador. Ahora el gobierno expulsó a 20.000 judíos de Moscú, y muchos que pudieron empezaron a salir del país. Durante los próximos 40 años, alrededor de 2 millones de judíos saldrían de Rusia, la mayoría con destino a los Estados Unidos. Preocupada por el creciente poder de Alemania, Rusia firmó una alianza con Francia. Ambos bandos prometen ayuda militar si el otro es atacado. Sergei Vita fue nombrado nuevo ministro de Finanzas de Rusia. Sus reformas ayudaron a modernizar la economía rusa y estimular la inversión extranjera, en particular desde su nuevo aliado Francia. Los préstamos franceses ayudaron a Rusia a desarrollar su industria e infraestructura. El trabajo comenzó en el ferrocarril transiberiano, completada en 1916. Sigue siendo la línea ferroviaria más larga del mundo, que recorre 5.772 millas desde Moscú hasta Vladivostok. Alejandro el III fue sucedido por su hijo Nicolás II. Su coronación se vio empañada por la tragedia, cuando 1.400 personas murieron aplastadas en una celebración al aire libre en Moscú. China le otorgó a Rusia el derecho de construir una base naval en Port Arthur. Cuando China enfrentó una revuelta importante, conocida como la Rebelión de los Boxeadores, Rusia movió tropas a Manchuria con el pretexto de defender a Port Arthur de los rebeldes. Esto llevó a Rusia a un conflicto con Japón, que también tenía planes sobre Manchuria y Corea. Los japoneses hicieron un ataque sorpresa en Port Arthur y luego derrotaron al ejército ruso en la batalla gigante de Makta. Mientras tanto, la flota báltica de Rusia había navegado por medio mundo para llegar al Pacífico, donde fue aniquilada de inmediato en la batalla de Tsushima. A Rusia no le quedó más remedio que firmar una paz humillante, mediada por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Mientras tanto, el zar enfrentó otra crisis mucho más cerca de casa. En San Petersburgo se intensificó la huelga de los trabajadores del acero y se hicieron planes para una manifestación en masa. Decenas de miles de manifestantes marcharon al Palacio de Invierno para presentar una petición al zar pidiendo mejores derechos de los trabajadores y más libertad política. Pero en cambio las tropas abrieron fuego contra la multitud, matando a más de 100. El Domingo Sangriento, como se conoció, provocó más huelgas y disturbios en todo el país. La tripulación del acorazado Potemkin se amotinó,
matando a sus oficiales y tomando el control de la nave. Para calmar la crisis, Nicolás II emitió a regañadientes el Manifiesto de Octubre, redactado bajo la supervisión de Sergei Vita. Prometió una asamblea elegida, nuevos derechos políticos, incluida la libertad de expresión, y fue acogida por la mayoría de los moderados. La primera constitución de Rusia se redactó al año siguiente. Por primera vez, el zar compartiría el poder con una asamblea elegida, la Duma estatal. Aunque el zar tenía el derecho de vetar su legislación y disolverla en cualquier momento. Sergei Vita finalmente perdió la confianza del zar y fue despedido. El nuevo primer ministro del zar, Stolypin, introdujo reformas agrarias para ayudar a los campesinos, mientras que lidiar severamente con los rusos sería revolucionario. Tanto que la soga del ahorcado recibió un nuevo apodo, la corbata de Stolypin. Pero después de haber sobrevivido a varios intentos en su vida, Stolypin fue asesinado a tiros por un asesino en la casa de ópera de Kiev. Mientras tanto, Grigori Rasputin, un senador de fe siberiano, se había unido al círculo íntimo de la familia imperial, gracias a su capacidad única para aliviar el sufrimiento de Alexei, el hijo hemofílico del zar. A pesar de los actos esporádicos de terrorismo, Rusia ahora tenía la economía de más rápido crecimiento en Europa. La producción agrícola e industrial estaba en aumento. La mayoría de los rusos comunes seguían siendo leales al zar y su familia. El futuro de Rusia parecía brillante. En 1914, en Sarajevo, un nacionalista eslavo asesinó al archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austrohúngaro, que desató una crisis europea. Cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, el emperador Nicolás ordenó al ejército ruso que se movilizara para mostrar su apoyo a una nación esclava. Alemania, el aliado de Austria-Hungría, vio la movilización rusa como una amenaza y declaró la guerra. La red de alianzas de Europa entró en vigor y pronto todas las grandes potencias marcharon a la guerra. La Primera Guerra Mundial había comenzado. Rusia experimentó una ola de fervor patriótico. La capital, San Petersburgo, incluso fue rebautizada como Petrograd para sonar menos alemana. Un temprano avance ruso en Prusia Oriental terminó con fuertes derrotas en Tannenberg y los lagos de Masuria. Hubo un mayor éxito contra Austria-Hungría, pero eso también tuvo un precio alto. Las pérdidas rusas obligaron al ejército a hacer una retirada general en 1915. En 1916, la ofensiva brusilov de Rusia contra las fuerzas austrohúngaras fue uno de los ataques aliados más exitosos de la guerra, pero las pérdidas fueron tan grandes que el ejército ruso no pudo lanzar más operaciones importantes. En Petrogrado, Rasputín, cuya presunta influencia sobre la familia del zar fue despreciada por cierto aristócrata ruso, fue asesinado posiblemente con la ayuda de agentes británicos. La guerra puso tensiones intolerables en Rusia. En el frente las pérdidas fueron enormes, mientras que en las ciudades la mala gestión económica llevó al aumento de los precios y la escasez de alimentos. En Petrogrado, la frustración de los trabajadores provocó huelgas y manifestaciones. Las tropas ordenaron dispersar a la multitud, se negaron y se unieron a los manifestantes en su lugar. El gobierno había perdido el control de la capital. A bordo del tren imperial en Pskov, políticos y generales de alto rango le dijeron al emperador que debía abdicar o que Rusia descendería a la anarquía y perdería la guerra. Nicolás aceptó su consejo y renunció al trono en favor de su hermano el gran duque Mikhail, quien rechazó la oferta.
400 años de gobierno de Románov fueron terminados. Rusia era ahora una república. Un gobierno provisional tomó el poder, pero no pudo detener la caída de Rusia hacia el caos económico y militar. Los trabajadores, soldados y campesinos eligieron sus propios consejos, conocidos como soviéticos. El Soviet de Petrogrado era tan poderoso que efectivamente era un gobierno rival, sobre todo porque el descontento con el gobierno provisional continuó creciendo. Los bolcheviques, bajo Vladimir Lenin, atrajeron un creciente apoyo con sus propuestas radicales para el fin inmediato de la guerra, la redistribución de la tierra y la transferencia del poder a los soviéticos. En octubre lanzaron un golpe de Estado, ideado por León Trotsky. Los guardias rojos bolcheviques irrumpieron en el Palacio de Invierno, donde el gobierno provisional se reunió y arrestó a sus miembros. Lenin y los bolcheviques estaban ahora a cargo. Rusia había sido arrojada a un curso audaz y peligroso. Bajo un partido revolucionario de inspiración marxista, ahora buscaría crear el primer estado comunista del mundo. Pero primero tendría que sobrevivir al caos y la masacre de una de las guerras civiles más sangrientas de la historia. Gracias a todos nuestros seguidores de Patreon que hicieron posible este video. Haga clic en el enlace para saber cómo puede apoyar el canal y ayudarnos a elegir temas futuros.